un mandamiento tan importante como los demás. Ese es el título. Un mandamiento tan importante como los demás. Vamos a invocar una vez más la presencia divina. Padre, te seguimos alabando, te seguimos exaltando y te seguimos dando gracias por permitirnos estar aquí en tu santo templo. Gracias, Padre, porque sabemos que nos acompañan tus ángeles y gracias porque sabemos que también está con nosotros el Espíritu Santo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, oh Dios, te pedimos que para tu honra y tu gloria nos llene con ella. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, amén. Leemos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Dice la Biblia: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Como muy bien sabemos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que su ministerio terrenal iba a ser de 3 años y medio, Jesús tenía una agenda sumamente llena, una agenda sumamente ocupada. Recordamos que nuestro Señor Jesús ocupaba su tiempo predicando, enseñando y también haciendo milagros en beneficio de las personas. La agenda de Jesús era tan apretada que de vez en cuando a Jesús se le dificultaba descansar e inclusive se le dificultaba de vez en cuando alimentarse. Nuestro Señor Jesucristo tenía una agenda sumamente llena. No obstante esa agenda tan llena, nuestro Señor Jesús sacaba tiempo de calidad para comunicarse con el Padre. El texto dice que Jesús pasó la noche entera hablando con el Padre. El miércoles pasado decidí levantarme y orar de una vez que me levantara. Ustedes saben que nosotros, los que tenemos compromisos en la mañana, mayormente solemos levantarnos rápido, hacer las cosas rápidas, inclusive nuestra devoción personal la hacemos rápida o a veces dejamos de hacerla. A veces salimos a la calle totalmente desalmados o desalmadas porque el tiempo no nos permitió tener ese encuentro personal con el Señor. El miércoles, por diferentes razones, decidí hablar con Dios inmediatamente me levantara. Así que me desperté, me senté en la cama e inmediatamente empecé a hablar con nuestro Dios de manera tranquila y pausada. Aunque tenía compromiso para ese día, para mí era de vital importancia tener esa comunión con Dios porque habían ciertas situaciones que me estaban preocupando. Después de un rato de conversar con el Señor, sentí en mi ser su presencia y como resultado sentí su paz. Es importante recordar en esta mañana
que cuando sentimos la presencia del Señor y cuando sentimos su paz, somos más que privilegiados o privilegiadas. Hablando de paz, conozco la experiencia de un caballero sumamente responsable. Un caballero que le gusta honrar su compromiso a tiempo y también antes de tiempo. Por diferentes razones, ese caballero se vio endeudado. Sus ingresos eran inferiores a sus compromisos y esta deuda a este caballero o estas deudas le estaban causando mucha preocupación. Cuando alguien no es responsable, las deudas no le afectan, siguen tranquilito, tranquilita. Pero cuando alguien es responsable, el hecho de que le llamen para cobrarle o le toquen la puerta para cobrarle, le genera mucha preocupación. La situación de este caballero era tan preocupante para él que dormir se le hacía ya difícil. Duraba varias horas despierto en la noche pensando en los compromisos que tenía, los cuales quería asumir, pero no tenía cómo hacerlo. Un día el caballero decidió abrirse delante del Señor, abrirle su corazón al Señor y plantearle tranquilamente los motivos de sus preocupaciones. Se colocó de rodilla, le abrió su corazón al Señor y aunque las deudas seguían ahí, él sintió la paz que solamente Dios puede dar. A pesar de las deudas, a pesar de los compromisos, después de abrirle su corazón al Señor, sintió paz y pudo dormir tranquilamente. Las deudas poco a poco la fue asumiendo y hoy día goza de cierta tranquilidad. Independientemente de nuestra agenda, independientemente de nuestras ocupaciones, independientemente de nuestras responsabilidades, es de vital importancia encontrarnos con Dios diariamente. Cuando no hay comunión con Dios, lamentablemente, espiritualmente, nos tornamos débiles. Cuando hay comunión con Dios, Dios nos hace fuertes para su honra y su gloria. Dice el texto, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús tenía que tomar una gran decisión o una importantísima decisión. Jesús debía elegir entre sus seguidores, entre sus discípulos, a 12 a los cuales llamaría apóstoles. Jesús, antes de tomar esa decisión, pasó la noche hablando con Dios. Veamos a continuación qué pasó cuando Jesús descendió del monte y se propuso elegir a sus discípulos o apóstoles. Leo acá. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles. Entre los 12 escogió a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y también a Simón, llamado Celote. Entre los 12 escogidos por Jesús para que fueran sus apóstoles o enviados, se encontraba Simón, llamado el Celote o el Cananista. Es importante recordar en esta mañana que el nombre Simón significa atalaya. Es importante recordar en esta mañana que el nombre Simón significa vigilante. Como sabemos, en las sociedades antiguas, los atalayas eran colocados en las torres con la finalidad de ver con anticipación, entre otras cosas, a los ejércitos enemigos. Desde las torres o lugares altos, los atalayas, cuando veían venir al enemigo, daban la voz de alerta para que su pueblo se preparase, evitase ser destruido. El nombre Simón significa atalaya o significa vigilante. Hace un tiempo vivía, o antes de casarme, vivía con mis padres y mi hermana en un sector llamado Eugenio y María de Hosto, allá en Santo Domingo. En ese entonces vivíamos en una 4ª planta y debajo del edificio, o en la parte de atrás, había un puesto de Inespre. Para ese entonces, no sé ahora, los puestos de Inespre tenían muchas provisiones. Había mucha leche, mucho azúcar, mucho arroz, mucha salsa, entre otros productos. Para evitar que dicho centro de Inespre fuesen saqueados, principalmente de noche, asignaban militares para que se encargaran de cuidar dichos puestos o de vigilar dichos puestos. En el puesto que estaba cerca de mi casa, asignaron a 2 militares, en este caso a 2 miembros del ejército. Durante el día ellos hacían un excelente trabajo, pero de noche se dormían. Aprovechaban el jeep de un capitán que lo parqueaba cerca, un jeep sin capota y por ende fácil de subirse en él. Y como más o menos a las 2 de la madrugada y a las 3, los 2 se subían en el jeep, se colocaban los fusiles entre las piernas, se bajaban la gorra y echaban su sueñito. El capitán le estaba dando seguimiento y dejó que ellos fueran tomando confianza. Una madrugada el capitán bajó de su casa tranquilamente, se acercó a ellos con cuidado y le tomó a cada uno de ellos el fusil y se lo llevó para la casa. Al día siguiente, ambos guardias estaban presos. Estaban presos por no vigilar o por no jugar su papel de atalaya. Le recuerdo en esta mañana que el atalaya es el encargado de anunciar, de dar el aviso cuando el enemigo se acerca. Veamos rápidamente las palabras que el Señor le dirigió al profeta Ezequiel
le dijo el Señor: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Señor escogió al profeta Ezequiel, al sacerdote Ezequiel, para que se encargara de comunicar a los integrantes de su pueblo las verdades que él quería transmitirle. De la misma manera que el Señor escogió a Ezequiel para transmitir sus verdades, asimismo le ha escogido a usted y también a mí para que proclamemos el mensaje de salvación. Él anhela, Él desea que nosotros con su ayuda demos a conocer cada día las buenas nuevas de salvación. Conozco la experiencia de un caballero que tomó la decisión de bautizarse un 24 de diciembre. Una fecha un poco no común para bautizarse, pero él decidió bautizarse un 24 de diciembre. Antes de bautizarse, ese caballero, según comunica él, tenía un pacto con el enemigo. Él había hecho un pacto con el enemigo y fruto de ese pacto, según comunica él, el enemigo a él lo protegía. Comunica a él que cuando alguien quería hacerle daño, él sin topar a ese alguien lo tumbaba. También dice él que como parte de ese pacto, él pudo conseguir mucho dinero, ya que se dedicaba a jugar diferentes juegos de azar, entre ellos baraja, y por ese medio se fue enriqueciendo. Este hermano, antes de bautizarse, también estaba sumergido en las bebidas alcohólicas, entre otras cosas, y su vida era totalmente desorganizada. Una vida totalmente desastrosa y una vida que en vez de generar beneficio, estaba generando consecuencias negativas. Por tal razón, él, con la finalidad de cambiar su estilo de vida, decidió bautizarse un 24 de diciembre. Sus amigos de la calle le daban solo una semana. Te damos una semana para que te salga de la iglesia o para que deje de ser cristiano. Como resultado de las experiencias que él empezó a vivir, como resultado de los cambios que empezó a experimentar, en vez de salirse a la semana, tiene ya varias décadas caminando en el camino del Señor. Ese hermano, o a través de ese hermano, Dios ha ganado a cientos de personas, a través de su testimonio, a través de estudios bíblicos, a través de los grupos pequeños, a través de campañas evangelísticas. El Señor ha ganado a cientos de personas a través de él. Y no solamente eso, que ese hermano, para honra y gloria de Dios, patrocina eventos evangelísticos. El Señor es todopoderoso y Él desea usarte a ti y usarme a mí para su honra y su gloria. Él quiere que tú y yo seamos sus atalayas. Avanzando, leamos lo que dice una vez más en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 13 y 15. Y cuando era
de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, llamado Celote. A Simón, llamado Celote, también se le llama Simón Cananista. ¿Qué significa eso? Que Simón, antes de seguir a Cristo, antes de ser discípulo de Cristo, pertenecía al partido político llamado los Celotes. ¿Quiénes eran los Celotes? Eran aquellos que luchaban contra los romanos y por lo tanto eran grandemente nacionalistas. Simón el Celote, antes de ser cristiano, era político y combatía a los romanos. Los celotes eran tan feroces que en el año 66 de nuestra era combatieron al ejército de Cestio Galo, causando grandes daños a dicho ejército. Ese Simón, el cual se convirtió más tarde en discípulo y apóstol, antes de ser seguidor de Cristo, era un celote o un hombre nacionalista. Al Jesús llamarle, al Jesús tocarle, Jesús cambió su vida significativamente. Le recuerdo en estos momentos que la especialidad de Jesús es transformar vidas. Si alguien está viviendo un estilo de vida que no le agrada, un estilo que no le conviene, un estilo que le perjudica, Jesús tiene el poder para transformar su vida y para darte la felicidad que tanto necesita. Cuando Isaías en visión se vio frente a la presencia divina, el profeta reconoció su pecaminosidad y dijo: ay de mí, que soy hombre pecador. Al el Señor ver su actitud en medio de la visión, sabemos que tomó el carbón encendido como señal de que el profeta estaba siendo perdonado. Después en la visión dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y contestó el profeta: heme aquí, envíame a mí. Es posible que nosotros no digamos heme aquí, envíame a mí, como Dios quiere que lo hagamos, porque posiblemente nos sentimos cargados, sobrecargados, o porque posiblemente entendemos que no estamos caminando como el Señor quiere que caminemos. Yo quiero invitarle en esta mañana, así como estamos, que de manera individual le abramos nuestro corazón al Señor y le pidamos al Señor: Señor, perdona mis faltas, perdona mi desobediencia, y ayúdame, oh Dios, como hizo Isaías, con toda certeza decir: heme aquí, envíame